Hello and welcome to X-Geo, to learn Spanish. Here we'll provide you with daily lessons to become fluent in Spanish in less than 60 days. Subscribers to our channel can watch all of our daily lessons for free. In this lesson, we're going to be reviewing sentences focused around key words from today's vocabulary video. If you haven't already, we recommend that you watch the today's vocabulary lesson before watching today's sentences that utilize those words. When watching this video, we will say the English word, then the Spanish word. Then we'll provide an English sentence and say the Spanish sentence twice. Repeat with us the second time we speak the sentence. Then pause the video to write the sentence on paper. Be sure to subscribe. Asegúrate de suscribirte. Gracias. Let's get started. Airplane. Habitación familiar. Look above, there is an airplane in the sky. La habitación familiar es donde nos reunimos para desayunar. La habitación familiar es donde nos reunimos para desayunar. Bicycle. Mueve. The bicycle is going fast. Tenemos muchos muebles en casa. Tenemos muchos muebles en casa. Boat. Sofá. The boat is going far away. Me gusta sentarme en el sofá cuando leo. Me gusta sentarme en el sofá cuando leo. Bus. Alfombra. I am going to catch that bus. La alfombra es muy suave bajo mis pies. La alfombra es muy suave bajo mis pies. Car. Silla. The car is moving very fast. Las sillas son cómodas para sentarse. Las sillas son cómodas para sentarse. Motorcycle. Cortinas. Motorcycles are fun to ride. Las cortinas mantienen el sol fuera de la sala de estar durante el día. Las cortinas mantienen el sol fuera de la sala de estar durante el día. Sailboat. Abanicar. The sailboat is going fast. Tenemos un ventilador en nuestra habitación para mantenernos frescos por la noche. Tenemos un ventilador en nuestra habitación para mantenernos frescos por la noche. School bus. Lámpara. Look, there is a school bus coming. Tenemos una lámpara en el salón para que sea más luminoso. Tenemos una lámpara en el salón para que sea más luminoso. Subway. Fogón. We are catching the subway. La chimenea es muy agradable para sentarse en los fríos días de invierno. La chimenea es muy agradable para sentarse en los fríos días de invierno. Train. Salida. We are going on the train now. Puedo conectar mi computadora portátil en la toma de corriente de la sala de estar. Puedo conectar mi computadora portátil en la toma de corriente de la sala de estar.
Truck. Plantas. I am going to drive a truck one day. Tenemos plantas en la sala de estar. Tenemos plantas en la sala de estar. Roads. Mecedora. There are many roads leading to my house. Me gusta sentarme en la mecedora cuando leo. Me gusta sentarme en la mecedora cuando leo. Stop sign. Estante. If you see a stop sign, stop here. Hay un estante en nuestra sala de estar con libros. Hay un estante en nuestra sala de estar con libros. Yield. Sofá. Yield to the traffic. Me gusta sentarme en el sofá a ver la televisión. Me gusta sentarme en el sofá a ver la televisión. Highway. Mesa. Go on the highway. Puse mi computadora portátil en la mesa de café. Puse mi computadora portátil en la mesa de café. Speed. Teléfono. What speed is the car going? Tenemos un teléfono en nuestra sala de estar para llamar a nuestros amigos. Tenemos un teléfono en nuestra sala de estar para llamar a nuestros amigos. Speed limit. Televisión. The speed limit is 30 miles per hour. 30 miles per hour. Solo veo la televisión durante una hora por la noche. Solo veo la televisión durante una hora por la noche. Turn left. Jarrón. Turn left at the intersection. Me encanta poner flores en el jarrón sobre la mesa de mi sala de estar. Me encanta poner flores en el jarrón sobre la mesa de mi sala de estar. Go straight. Pared. Go straight on this street. La pared es muy bonita para poner una foto de un amigo. La pared es muy bonita para poner una foto de un amigo. Destination. Ventana. The destination is nearby. Me gusta mirar por la ventana de mi habitación cuando estoy aburrido. Me gusta mirar por la ventana de mi habitación cuando estoy aburrido. Great job! That completes our lesson. We recommend repeating this video and writing each of these sentences, then mix and match the words from today's vocabulary lesson. Be sure to write and speak these sentences aloud. Next, you should watch our conversation videos to fully grasp today's vocabulary. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.